Buenos días, mi nombre es Yurani Bermúdez. Hoy les vengo a hablar sobre las palancas y poleas. Las palancas es una barra rígida que puede girar sobre un punto o eje denominado fulcro o punto de apoyo. La característica principal de una palanca es que puede girar sobre el fulcro y se mueve bajo la influencia de una fuerza aplicada y una fuerza resistente o carga. Debido a su simpleza, posiblemente es la primera máquina utilizada por la humanidad. Debió de ser uno de los primeros instrumentos utilizados por el Homo. Como podemos observar en la imagen, las fuerzas se aplican en dos puntos de la barra. La distancia que hay entre el punto de apoyo y el lugar donde está aplicada cada fuerza en la barra rígida se denomina brazo. A la fuerza aplicada se le suele llamar potencia y a la fuerza de salida resistencia o carga. Las palancas tienen 3 grados: primer grado, segundo grado y tercer grado. Primer género o especie. Las fuerzas se sitúan en ambos extremos de la barra, separadas por el fulcro. La ventaja mecánica depende de los brazos de la palanca. Si el brazo de potencia es mayor que el brazo de resistencia, entonces tiene ventaja mecánica. Segundo género o especie. El fulcro está en un extremo de la palanca y la potencia en el otro. Siempre presenta ventaja mecánica mayor que la unidad. Tercer género o especie. El fulcro está en un extremo de la palanca y la fuerza resistente o resistencia se sitúa en el otro extremo. Como podemos observar en la imagen, se ven los tres grados. La palanca de primer género, la segunda palanca de segundo género, la tercera palanca de tercer género. Poleas. Encontramos aplicaciones de la polea en numerosos sistemas mecánicos de nuestro alrededor. Como podemos observar en la imagen, la polea es una rueda encanalada en su periferia, diseñada para permitir que una cuerda, cable, correa o cadena esté en contacto con su garganta o canal. Debido a la fricción entre la garganta y la cuerda o correa, la polea puede girar alrededor de su eje. Generalmente la polea gira solidaria al eje, aunque en algunas aplicaciones puede girar libre, en cuyo caso dispone de cojinetes entre el eje y el soporte o armadura. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de transmisión de movimientos. Desde sus orígenes, la humanidad ha tratado de encontrar soluciones técnicas que satisficieran su necesidad de transmitir movimiento desde el lugar donde éste se generaba hasta los puntos en que se necesitaba aplicar, o de realizar grandes trabajos desarrollando pequeños esfuerzos. Así se fueron desarrollando diversas técnicas y mecanismos que cada vez eran más efectivos. Incluso algunos de ellos no han sufrido cambios significativos con el paso del tiempo. Son los mecanismos transmisores del movimiento. En este apartado vamos a analizar las ruedas de fricción, los sistemas polea, correa, los engranajes y la transmisión por sistema de cadenas. Tipos. Primero, rueda de fricción. Son elementos de máquinas y sistemas mecanismos que transmiten el movimiento de giro entre dos árboles de transmisión gracias a la fuerza de rozamiento entre las superficies en contacto de la rueda. Segundo, sistemas de poleas y correa. Se trata de sistemas formados por pares de ruedas o poleas situadas a cierta distancia con ejes normalmente paralelos que giran simultáneamente, transmitiendo el movimiento desde el eje de entrada o motriz hasta el eje de salida, o conducido mediante una correa. Tercero, engranajes. Los engranajes son juegos de ruedas que disponen de unos elementos salientes denominados dientes, que encajan entre sí de manera que una rueda, las motrices, arrastran a las otras. Las conducidas o arrastradas transmiten el movimiento circular a circular. La condición para que las ruedas engranen, es decir, que pueden acoplarse y transmiten el movimiento correctamente, es que tengan los mismos parámetros o dimensiones en el diente. Cuarto, cadenas. La transmisión por cadena es similar a la transmisión por correa. Se efectúa también entre árboles paralelos, pero en este caso engarzando los dientes de un piñón con los eslabones de una cadena. El acoplamiento entre cadenas y dientes se efectúa sin deslizamiento y engranan uno a uno. Mecanismo de transformación de movimiento. Que siempre que
Que siempre que se diseña una nueva máquina para realizar una actividad concreta es preciso considerar todos y cada uno de los mecanismos que se constituirán el sistema mecanismo de transmisión, transformación y regulación del movimiento de la misma. El objetivo final deberá ser diseñar y fabricar una máquina en la que todos sus componentes realicen sincronizadamente la tarea que tienen encomendada, que el conjunto sea rentable, seguro, eficaz y que cumpla con los requisitos y normativas medioambientales. En un gran número de ocasiones será necesario transformar el movimiento rotativo del motor que alimenta el equipo en un movimiento de otro tipo, por ejemplo lineal o alternativo. Estos son algunos tipos. Piñón cremallera es un mecanismo compuesto por un piñón o rueda dentada de dientes rectos que engranan con una barra dentada denominada cremallera, de forma que cuando el piñón gira la barra dentada se desplaza longitudinalmente. Tornillo sin fin corona. En este mecanismo un tornillo sin fin va montado en el eje motor haciendo girar la corona, que es el eje de salida. Este mecanismo no puede funcionar en sentido contrario, es decir, es irreversible. Biela manivela. Este mecanismo transforma el movimiento circular en movimiento rectilíneo alternativo. Es un sistema reversible, lo que quiere decir que también puede funcionar para convertir un movimiento lineal alternativo en otro de giro, como en el caso de un pistón dentro del cilindro en el motor de un automóvil donde la manivela se ve obligada a girar. Esto es todo, muchas gracias.